Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María, tu Madre Santísima. La lectura de hoy es la de Lucas 22, del 7 al 30. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía inmolarse el cordero pascual, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: «Encárguese de prepararnos la cena de la Pascua». Ellos preguntaron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Les respondió: «Al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está la sala en donde voy a celebrar la Pascua con mis discípulos?». Él le mostró el piso de arriba, una habitación grande y alfombrada. «Prepárenlo todo allí». Ellos fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la cena de la Pascua. Llegada la hora, se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo: «Como he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir, porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios». Tomó entonces un cáliz, dio gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues les digo que ya no beberé el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios». Después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega a ustedes. Hagan esto en memoria mía». Y después de la cena hizo lo mismo con el cáliz diciendo: «Este es el cáliz de la nueva alianza con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero el que me entrega está sentado conmigo en esta mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo dispuesto por Dios, pero ay de aquel que lo entrega». Entonces ellos comenzaron a preguntarse los unos a los otros quién de ellos era el que iba a hacer aquello. También se produjo entre ellos una discusión sobre quién debía ser considerado el más importante. Jesús le dijo: «Los jefes de las naciones ejercen su dominio sobre ellas, y los que tienen autoridad reciben el nombre de benefactores. Pero ustedes no procedan de esta manera. Entre ustedes el más importante sea como el menor, y el que manda como el que sirve. ¿Quién es el más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Pues bien, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo les confiero la dignidad real que mi Padre ha dispuesto para mí, para que coman y beban en mi mesa cuando yo reine, y se sienten en los tronos para que puedan juzgar a las 12 tribus de Israel». Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Del libro del Tratado de la Verdadera Devoción meditaremos desde los capítulos 16 al 21. María en el misterio de Cristo. En la Encarnación, Dios Padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante 4000 años a fin de obtener dicho tesoro, solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes. El mundo era indigno, dice el pseudo Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María, Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento por medio de uno de los primeros ministros de su corte. María en los misterios de la redención. Dios Padre comunicó a María su fecundidad
en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla para que pudiera engendrar a su Hijo y todos los miembros de su cuerpo místico. Dios Hijo descendió al seno virginal de María como el nuevo Adán a su paraíso terrestre para complacerse y realizar allí secretamente las maravillas de la gracia. Este Dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en el seno, manifestó su poder en dejarse llevar por esta jovencita, cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra, para no revelarlo sino a María, glorificó su propia independencia y majestad, sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, nacimiento, presentación del templo, vida oculta de 30 años, hasta la muerte, que ella debía asistir para ofrecer con ella solo un sacrificio y ser inmolado con su consentimiento al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac por la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios. Ella le amamantó, alimentó, cuidó, educó y sacrificó por nosotros. Oh, admirable e incomprensible su dependencia de un Dios para mostrarnos su precio y su gloria infinita. El Espíritu Santo no pudo dejar de hablar de ella en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables de la sabiduría encarnada, realizó durante la vida oculta. Jesucristo dio mayor gloria a Dios, su Padre, por su misión a María durante 30 años, que la que le hubiera dado convirtiendo al mundo entero por los milagros más portentosos. Oh, cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Mediante la palabra de María santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre. Habló María y Juan quedó santificado. Este fue el primero y mayor milagro de Jesucristo en orden de la gracia. Ante la humilde plegaria de María, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Era su primer milagro en orden de la naturaleza. Y comenzó y continuó sus milagros por medio de María, y por medio de ella los seguirá realizando hasta el fin de los siglos. Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina en la divinidad, se hizo fecundo por María su esposa, con ella, en ella y de ella produjo su obra maestra, que es un Dios hecho hombre y produce todos los días, hasta el fin del mundo, a los predestinados y a los miembros de la cabeza adorable. Por ello, cuanto más se encuentra María, su querida e indisoluble esposa, en un alma, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a ésta en Jesucristo. No quiero decir con esto que la Santísima Virgen dé al Espíritu Santo la fecundidad, como si Él no la tuviese, ya que siendo Dios posee la fecundidad o capacidad de producir tanto como el Padre y el Hijo, aunque no la reduce al acto al no producir otra persona divina. Quiero decir solamente que el Espíritu Santo, por intermedio de la Santísima Virgen, de quien ha tenido a bien servirse, aunque absolutamente no necesaria de ella, reduce el acto su propia fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a sus miembros. Misterio de la gracia desconocido aún por los más sabios y espirituales de entre los cristianos. La práctica para hoy es volver a leer la lectura que hemos leído inicialmente, el libro del Tratado de la Verdadera Devoción, y también Lucas 22, 42. Padre, si quieres aparte de mí este cáliz, sin embargo que no se realice mi voluntad, sino la tuya. Y también nos vamos a confesar para ganar esa indulgencia plenaria por esta oportunidad, para irnos preparando para el día de la consagración. Queremos aprender a relacionar, a conectar el misterio de la cruz de Cristo con aquello que llamamos también nuestras cruces, nuestros sufrimientos, pero ya veremos, hay mucho, mucho que aclarar. Así que, de nuevo, bienvenidos y unámonos al corazón de Jesús con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, mis amigos, cuando hablamos de la cruz, hablamos de una polémica que no termina. La primera carta a los Corintios, especialmente en los 2 primeros capítulos, nos trae varias expresiones que muestran por qué hay un rechazo a la cruz. Decíamos en un mensaje distinto que la cruz nos rebasa nuestra inteligencia. A veces parece excesiva, parece absurda, parece incomprensible, y lo es, en cierto sentido lo es. Así como Dios supera nuestra inteligencia y no podemos llegar a entender completamente a Dios, ni mucho menos nos quedamos lejos, pues así tampoco podemos entender el amor de Dios en la medida en que el amor de Dios es del tamaño de Dios. Y amor a raudales, amor en grandes cantidades y proporciones, eso es fundamentalmente lo que vamos a encontrar en la cruz del Señor. ¿Cómo ponerle un poquito de orden a nuestra reflexión? ¿Cómo podemos avanzar? Pues intentemos, de eso se trata, y por eso una vez más tenemos algunos apuntes. Empezaremos con algunas aclaraciones. La primera es que no todo sufrimiento es cruz. No todo sufrimiento es cruz. Refiriéndonos a nosotros, lo que vamos a intentar es hacer algunas aclaraciones, después brindar unos elementos básicos de discernimiento y solo entonces entraremos a hablar sobre la cruz del Señor que da sentido a nuestras cruces. Ese es el orden que llevamos en esta reflexión. Entonces, lo primero que hay que decir es que no todo sufrimiento es cruz. Al principio puede sonar incluso un poco ridículo o chistoso lo que voy a decir. Pensemos en el caso de una persona que ha vivido bajo la tiranía de un vicio, por ejemplo, el alcohol. Y el alcohol ha arruinado el hígado de esa persona. Padece lo que llamamos cirrosis, con graves inconvenientes y con una perspectiva de muerte temprana. En esas condiciones, en medio de su sufrimiento, ¿podría decir esa persona, esta es mi cruz? En un sentido, tal vez sí, pero nos damos cuenta que hay algo un poco extraño en eso. Pongamos otro ejemplo incluso más claro. Una persona se mete en un problema. Es un hombre casado, pero muy ambicioso, ama el dinero profundamente y en contra incluso del consejo que le da su propia esposa, se mete en un negocio. Y después de meterse en ese negocio, resulta que lo estafan, resulta que pierde dinero, resulta que tiene una cantidad de amarguras. Esas amarguras, ese sufrimiento, pues es consecuencia de la elección que la persona hizo. Entonces, aquí entra lo otro que estamos diciendo. No todo sufrimiento es directamente mandado por Dios. Si esa persona dijera, Dios me mandó esta cruz, la cruz de la cirrosis que me gané por alcohólico, o la cruz de las penurias económicas que estoy experimentando por mi irresponsabilidad, incluso por desoír el buen consejo que me daban personas sensatas, como mi propia esposa. Si ese hombre utilizara ese lenguaje, ¿qué diríamos? ¿Diríamos que eso se lo mandó Dios? ¿Que esa es la cruz que Dios le mandó? Pensemos otra cosa, pensemos en un accidente natural. Hay un terremoto, o hay una epidemia, o hay una tormenta espantosa, y esta persona, en medio de la tormenta,
en medio de los rayos, en medio de la devastación que traen las inundaciones. Entonces dice, bueno, esta es la cruz que nos mandó Dios. Yo no creo que sea ni muy correcto ni muy iluminador hablar así. No todo lo que a nosotros nos duele o nos disgusta, nos incomoda o nos perjudica, hay que llamarlo cruz. Primero tenemos que rescatar el verdadero sentido de lo que es la cruz. Hay sufrimiento, ese es un elemento de la cruz. Pero aunque toda cruz, yo creo que esta es la primera frase clave, aunque toda cruz incluye sufrimiento, no debemos llamar a todo sufrimiento cruz. ¿Recuerdas esos diagramas que hemos conocido seguramente en el colegio, los diagramas de los conjuntos? Entonces vamos a decir que dentro del conjunto del sufrimiento hay un sufrimiento que llamamos cruz. Pero aunque toda cruz es sufrimiento, no todo sufrimiento es cruz. Más o menos esa es la idea que estamos expresando. ¿Cuáles son las características entonces de la cruz del cristiano? Porque sí es evidente que cruz hay. Y pretender quitar la cruz, por ejemplo, predicando lo que a veces se ha llamado el evangelio de la prosperidad, o sea que yo creo en Dios y entonces nada malo me pasa ni me puede pasar. Ese evangelio de la prosperidad no es el nuestro, porque el nuestro nos habla de persecuciones, el evangelio de Cristo nos habla de persecuciones, nos habla de exclusión, nos habla de que vamos a ser rechazados incluso por nuestras propias familias, porque es algo que sucede. Entonces, decir que nosotros cualquier sufrimiento lo tenemos como cruz, no es así. Pero decir que el verdadero evangelio quita el sufrimiento, todo sufrimiento, tampoco. Ese tampoco es el evangelio. Entonces, la única manera de entenderlo es que dentro de todos los sufrimientos que podemos tener, hay unos sufrimientos a los que llamamos cruz, porque Cristo dijo, el que no tome su cruz cada día no puede ser discípulo mío. Luego sí hay cruz. Y si hay cruz, sí hay sufrimiento. Y no es cualquier sufrimiento. Porque Cristo no llamaría cruz simplemente a que tengo una piedra en el zapato o tengo algo de dolor de cabeza. Tiene que ser algo distinto. Es importante tomar conciencia de la importancia de esta claridad. Sigamos avanzando a ver cómo, con la ayuda del Señor, descubrimos. Siguiente aclaración. Estamos todavía en la parte de las aclaraciones. Dios es Señor, pero eso no significa que Él esté reemplazando la acción de sus criaturas a cada momento. Tratemos de entender bien esa frase. Dios es Señor, pero eso no significa que Él esté reemplazando la acción de sus criaturas. Como si no hubiera una verdadera causalidad en las criaturas. Si no hubiera causalidad, si no fueran genuinamente causa, tampoco tendrían responsabilidad. Atención a eso. Atención a eso. Tampoco tendrían responsabilidad. Entonces, hay una genuina causalidad en las personas. Y hay una genuina causalidad también en las leyes de la naturaleza, pero aquí nos interesa la parte de las personas. Hay una causalidad. Si una persona, como de hecho me ha sucedido a mí, y les habrá sucedido a muchos de ustedes tristemente, si una persona me amenaza, me insulta,
me atraca y me roba, eso me causa una gran cantidad de sufrimiento. El responsable directo de ese sufrimiento no es Dios. Si un político se roba el dinero que estaba destinado a la creación de un acueducto para el pueblo, si un político se roba ese dinero y causa sufrimiento, enfermedad y muerte, ese sufrimiento, enfermedad y muerte no lo ha causado en primer lugar Dios. Dios es creador, pero Dios no es suplantador. Esto debemos tenerlo claro. Entonces sí hay genuina responsabilidad en aquellos que actúan, en aquellos que obran. Tienen responsabilidad, claro que la tienen. No debemos quitarla, no podemos quitarla. Hay responsabilidad. Y por consiguiente, si muchos de esos sufrimientos, pensemos en los casos de abuso, pensemos en los secuestros, pensemos en los atentados terroristas, pensemos en la corrupción en tantas instituciones, pasa también en la iglesia. Pensemos en todo eso. Ahí hay responsabilidades. No podemos decir simplemente Dios lo mandó, esta es mi cruz. No. Si Dios estuviera suplantando, seguimos diciendo aquí, si Dios estuviera suplantando, si ese fuera su modo de gobernar, seguramente tendría que reemplazarnos también a nosotros por gente que fuera más fiel y mejor. Por lo tanto, debe afirmarse que existe una auténtica causalidad y responsabilidad en el deseo humano. Entonces, estas son las aclaraciones fundamentales. No vamos a llamar cruz a todo sufrimiento. No todo sufrimiento es directamente mandado por Dios. Y hay una auténtica causalidad tanto en los hechos de la naturaleza como en las voluntades humanas. Ahí hay verdadera causalidad. Eso no lo debemos reemplazar, no lo debemos ocultar. Eso existe, eso está ahí. Con esas aclaraciones pasemos ahora a los elementos básicos de discernimiento, porque ya sabemos un poco lo que no debemos llamar cruz. Yo no debo llamar cruz a cualquier cosa mala que me sucede, ni debo pensar que todo lo malo que me sucede me lo mandó Dios. Eso es prácticamente una blasfemia. Elementos básicos de discernimiento. El primero tal vez es el más abstracto. La gracia presupone la naturaleza, uno de los dichos más conocidos de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no anula el orden de la creación. Vamos a subrayar el orden de la creación. Dios no lo anula el orden de la creación para imponer, entre comillas, el orden de la santificación. Dios no anula la creación para traer la santificación y pertenece al orden de la creación, entre otras muchas cosas, la justicia. Y pertenece al orden de la santificación cosas como, por ejemplo, ese regalo que Dios da a algunos corazones de ser almas víctimas. Pero fíjate el contraste que hacemos. La naturaleza no queda anulada. El orden natural no queda anulado. Eso quiere decir que en nuestra experiencia de la cruz, de nuestras cruces, no debemos anular el orden de la creación que incluye, como ya he dicho, el orden de la justicia, así como también incluye el orden de la prudencia, de la fortaleza y de la templanza, lo que son las virtudes humanas. Lo que puede suceder es que estas virtudes humanas van a quedar de alguna manera asumidas en un régimen más alto. Así, por ejemplo, la prudencia puramente natural queda superada, claramente superada, queda superada por la prudencia sobrenatural. Hablemos un poco de cómo se da esta superación para ver en qué consiste ese salto del puro sufrimiento a lo que es propiamente la cruz. Y vamos a verlo en las 4 virtudes humanas clásicas, es decir,
la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pensemos en el caso de la prudencia, por ejemplo. ¿A qué llamamos prudencia humana? Es aquella que atiende a las causas y consecuencias que se pueden discernir con la sola razón. Entonces, por ejemplo, según la prudencia puramente humana, es mucho más seguro quedarme yo viviendo en un país donde soy conocido y tengo todos los derechos y hay un cierto orden social establecido, que irme a otro país, por ejemplo, qué sé yo, de Asia o de África, donde hay inseguridad, donde hay amenazas a los cristianos, donde hay persecución y atentados en contra de los que creemos en Cristo. Por decir un caso, todos sabemos que han sucedido situaciones terribles de violencia en Nigeria, especialmente en el norte de Nigeria. Bueno, ¿qué dice la prudencia puramente humana con respecto a esa situación? No te vayas a Nigeria. Pero una persona puede sentir frente a una escasez de sacerdotes o una escasez de misioneros en Nigeria, una persona perfectamente puede sentir, yo quiero ir allá. No parece prudente, ¿no? No parece prudente. Desde el punto de vista puramente racional no parece prudente. Pero esa persona está obrando con una prudencia que busca un bien mayor, porque finalmente toda prudencia busca un bien. Entonces, esa persona está buscando el bien mayor, y el bien mayor que está buscando es la gloria de Dios en la santidad de su alma y la gloria de Dios en la conversión, la presumible conversión de unos corazones en ese lugar. Entonces, fíjate, de la prudencia natural ha pasado a la prudencia sobrenatural. Otro ejemplo. Una persona tendría un gran futuro con una carrera a la que le ha dedicado mucho tiempo. Por ejemplo, es, qué sé yo, abogado, o es matemático, o es científico, o es ingeniero. Y esa persona siente el deseo de consagrarse a Dios. Desde el punto de vista de una prudencia solamente humana, parece que está perdiendo, que eso es absurdo. Pero de nuevo, si buscamos ese bien mayor, entonces entendemos cuál es el sentido de esa vocación y de esa ofrenda. O sea que sí se da una superación. Pero aún en el caso de esa superación, esa persona está llamada a la prudencia. Si esa persona, por ejemplo, se va a misionar a África y le dicen que hay que hacer tal recorrido, pero le dicen, este no es el momento de hacerlo porque hay demasiada lluvia, los campos están atascados, los caminos están intransitables, y la persona dice, no, Dios, yo me voy por este camino. Ahí se necesitaba que tuviera verdadera prudencia. Es decir, una prudencia que significa, ya mi vida está buscando esos corazones, pero yo tengo en cuenta también estas circunstancias. Eso es lo que queremos decir. Es la articulación entre la naturaleza y la gracia. Lo mismo sucede con la justicia. Y el ejemplo más impresionante precisamente es el de la cruz de Cristo. ¿Cómo es eso de que en la cruz de Cristo se cometió la peor de las injusticias y sin embargo la cruz de Cristo es la que nos trae la justificación, es decir, el retorno a la amistad con Dios? Esto es como de romperse la cabeza a uno. ¿Cómo pudo darse esa situación? Pero se entiende. El orden puramente natural de la justicia se limita a dar a cada uno lo que le corresponde según la luz de la sola razón. Pero la justicia que vino a traer Cristo trae otra luz, que es la luz de la gracia, y según la luz de la gracia, es posible restaurar el orden de Dios. Ahora bien, ¿cómo se puede restaurar el orden querido por Dios? ¿Cómo se puede restaurar ese orden si nosotros al mismo tiempo decimos que se quiere que haya verdadera justicia? Es decir, ¿cómo se puede reparar la injusticia de nuestros pecados y a la vez traer la justicia de Dios, que es la de la amistad con Él? Ese es el sacrificio. El sacrificio de Cristo es acto penitencial de infinito mérito
para cubrir, suficiente para cubrir nuestras culpas, pero luego resulta que por virtud de ese mismo sacrificio se restaura la amistad con Dios. Entonces, en la cruz de Cristo se ve completamente cómo se cumple el orden de la justicia hasta donde lo alcanza a ver nuestra racionalidad humana y cómo se cumple el orden sublime y supremo de la justicia sobrenatural, la que trae la gracia. Lo mismo sucede con la fortaleza y donde más se nota es en el martirio. Hemos hablado de la prudencia, la justicia, lo mismo sucede con la fortaleza. Que una persona tenga resistencia, por ejemplo, resistencia en cuanto a soportar mucho tiempo sin alimento, pues esa es una fortaleza natural. Pero que la persona como San Maximiliano María Kolbe no solamente soporte ese estar sin alimento, sino que esa misma persona esté dispuesta a perdonar y a amar y a evangelizar cuando lo están matando de hambre. Esa es la fortaleza del siguiente nivel. Lo mismo sucede, por supuesto, con la templanza, que trae el gobierno sobre aquello que nos resulta placentero. Darle lugar al placer en nuestra vida es propio de la templanza. Pero, ¿qué trae la gracia? El descubrimiento del sublime placer de sabernos amados, protegidos, bendecidos, acompañados, el sublime placer de la amistad y del amor que Dios trae. Entonces, cuando nosotros simplemente rompemos el orden de la racionalidad humana, el orden de la naturaleza, cuando simplemente rompemos ese orden a nombre del orden sobrenatural, seguramente estamos obrando mal. Y esa no es la cruz. Ejemplo típico. Pensemos en la persona que está sufriendo agresión verbal y física, está sufriendo insultos y amenazas porque tiene un esposo violento, machista, alcohólico. Y esta persona dice, no, yo sufro y sufro porque soy alma víctima. Por eso puse esos ejemplos ahí. Un momento en lo que tú dices, no se nota por ninguna parte cómo se supera el orden de la justicia humana en esa justicia divina. Porque no vemos conversión en ese caballero, sino lo vemos cada vez más humillante, cada vez más agresivo, cada vez es un peligro peor para esa mujer y para esos hijos. Entonces no se ve ningún orden sobrenatural ahí. Y tampoco se ve ningún orden natural, porque lo que estamos viendo es una persona llena de injusticia. No es justo que trate así a esa mujer, aunque no fuera su esposa, esa no es la manera de tratarla. Entonces, esto nos ayuda a entender el tema de la cruz. Llamar cruz, ese padecer estéril de la injusticia, es un abuso de las palabras. Repito la frase. Llamar cruz, el padecer estéril de la injusticia, es un abuso. Llamar cruz, el padecer estéril de una injusticia, es un abuso. Esa no es la cruz. Y este es un elemento fundamental de discernimiento. Cuando verdaderamente hay, cuando genuinamente hay cruz, hay una respuesta al orden de la justicia humana y hay una respuesta en el orden de la justicia sobrenatural, en la prudencia humana y en la prudencia sobrenatural, en la fortaleza humana y la fortaleza sobrenatural. Este es un elemento de discernimiento. Puede parecer difícil de aplicar, pero acuérdate siempre de ese ejemplo que es el que siempre menciono. El de la persona que está sufriendo agresiones, insultos, humillaciones y dice, no, esta es mi cruz. Así no es. Así no es.
El sufrimiento que no hace mejor a quien de alguna manera lo causa puede ser sufrimiento estéril. Puede ser sufrimiento estéril. ¿Por qué decimos puede ser? Porque dentro del orden sobrenatural existe también lo que le pasó a Cristo y les ha pasado a tantos mártires. Es decir, que a través de ese dolor, que a través de ese sufrimiento, la persona está intercediendo por su propio verdugo, como hizo Cristo. Pero el fruto está. Lo que te quiero decir es que la esterilidad, el sufrimiento estéril nunca es lo que Dios quiere. Tiene que darse el fruto. Tiene que darse el fruto. Entonces hablemos de los sentimientos que acompañan a la verdadera cruz. Aquí señalamos varios. Unos 7 sentimientos. Primero, realismo. Realismo. Recordemos que Cristo, estando en la cruz, no tomó ese bebedizo de mirra que se acostumbraba a dar a algunos condenados. Tal vez tú te preguntes, ¿para qué era esa mirra? Resulta que la mirra, según he aprendido, resulta que la mirra tiene un cierto poder narcótico. Es algo así como anestesiarse, es algo así como doparse. Entonces, Cristo no quiere que nosotros estemos dopados. Lo primero es el realismo. Lo que es dolor, lo que es dolor duele. Suena como una cacofonía, ¿no? Pero lo que es dolor duele. El realismo, el saber que esto duele. Decía el Padre Pío, refiriéndose a sus estigmas, no son de adorno, duele. Pero en medio del dolor hay paz. ¿Recuerdas cuando antes hablábamos en nuestra charla anterior? Cuando hablábamos en nuestra charla pasada de todas esas actitudes destructivas, por ejemplo, de amargura, de depresión, de huida. Así no es. Es dolor, pero es un dolor en paz. Si no se da la paz, no es tu cruz. Esa no es. Habrá que buscar, habrá que pedir luz, pero esa no es tu cruz. Esa no es tu cruz. ¿Cómo es posible esta paz? Pues esa paz es regalo. Esa paz es regalo. Esa paz te la está dando Dios. Esa paz bendita que te da Dios es la que muestra el sello de su presencia. Porque lo normal, lo usual, decíamos en nuestra charla pasada, es que uno caiga en la amargura o en la acusación o en la depresión, pero que haya sufrimiento y en medio del sufrimiento paz, eso dice mucho. Hay amor. Hay amor. Hay amor a Dios. No hay recriminación ni al prójimo ni hacia Dios. Hay amor. Hay un momento en el que la persona, sobre todo cuando ha madurado en su vida cristiana, hay un momento en el que la persona verdaderamente siente que es un privilegio, óyeme esa palabra, que es un privilegio estar ahí. La persona de verdad lo siente, que es un regalo estar ahí. Se siente elegida. Luego vamos a comentar qué sucede si no estamos sintiendo esto. Porque evidentemente un dolor
que trae simplemente angustia, ansiedad, eso no lo vamos a llamar nuestra cruz. Pero es que así como la cruz debe prepararse para el crucificado debe prepararse para la cruz. Las dos cosas. Las dos cosas. El crucificado debe prepararse para la cruz. ¿Recuerdas que Cristo, en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 2, empieza a hablar de su hora? Por ejemplo, en las bodas de Caná le dice a la mamá, no ha llegado mi hora. La cruz tiene su hora. Hubo otras ocasiones en que trataron de atrapar a Cristo y cuando estaba en su pueblo, incluso pensaron en desbarrancarlo, arrojarlo por ahí, obviamente para matarlo. Y dice el evangelista, pero él, pasando por en medio de ellos, se alejaba. Hay un momento para la cruz. Y por eso nosotros hemos de pedirle al Señor que nos ayude a descubrir nuestra verdadera cruz y que nos prepare para ella, porque en esa cruz vamos a encontrar lo que está dicho aquí y fuera de ella no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. El que huye de la cruz que Dios le da, solo encuentra el sufrimiento que el demonio le ha preparado. Escribe esa frase que te conviene. El que huye de la cruz que Dios le da, solo encuentra el sufrimiento que el demonio le ha preparado. Primero en esta vida, pero cuidado, que eso puede irse hasta la eternidad. Entonces hay que prepararse para la verdadera cruz. Y hay que pedirle a Dios la gracia de reconocerla y de abrazarla y de amarla. Hay realismo, hay paz, hay amor, hay un modo de gozo, ya lo he dicho. Hay fecundidad. Fecundidad que se expresa en el propio crecimiento, en la fe, la esperanza y el amor de la persona. Y fecundidad que se expresa en lo que Cristo llamó frutos de conversión. Frutos de conversión en otros. Tiene que darse eso. Hay fecundidad, la cruz es fecunda. El solo sufrir por sufrir, eso no es cristianismo. Hay una capacidad de salida de sí mismo. La persona no está todo el tiempo centrada en lo que yo sufro, lo que yo sufro, lo que a mí me pasa, lo que yo sufro, lo que a mí me pasa. Así no es. Así no es. Hay capacidad de salida de sí mismo. Lo vemos en la cruz de Cristo, como Él está padeciendo todo lo que está padeciendo y sin embargo sale de sí mismo para pensar en la suerte de sus verdugos o para pensar en los que están crucificados con Él. Y por eso le dice al que está crucificado a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces hay salida de sí mismo. Y hay otra cosa que es muy propia del misterio de la cruz. Y es la certeza de que todo lo puedo en él que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Cuando una persona está sufriendo y siente que está llegando a su límite, a su borde, es decir, no voy a poder, ya esto es demasiado. Esa no es la cruz. De alguna manera la cruz se convierte en una especie de alimento que da más hambre. Por eso viene acompañada de la certeza de que todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Él. Estas señales de la cruz nos muestran cuánto hemos de crecer y cuánto hemos de madurar para llegar verdaderamente a la cruz. Porque fuera de la cruz no vamos a encontrar lo que solo la cruz puede darnos. Y repito mi frase, el que rechaza la cruz que Dios le dio, solo encuentra el sufrimiento que el demonio le preparó. Por eso hay que pedirle a Dios discernimiento y amor y todo lo que hemos dicho para abrazar esa cruz. Lo necesitamos. Terminemos nuestra reflexión con esta consideración. La cruz del Señor da sentido a nuestras cruces.
Entonces, Cristo no escogió su cruz. Cristo la recibió y la recibió como camino hacia la gloria. También nosotros hemos de pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para abrazar la cruz de verdad y no una cruz de mentiras. Aunque tenga mucho dolor, una cruz de mentiras no es expresión de salvación ni es camino de salvación. No se mide la verdadera cruz por el tamaño del dolor, sino se mide por la conformidad con el plan de Dios para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno. Que yo me meta en problemas y luego sufra las consecuencias es asunto mío. Entonces, la primera actitud que debemos tener es, Señor, yo quiero encontrar cuál es mi verdadera cruz. ¿Cuál es la que de verdad me corresponde? ¿Cuál es la que pertenece a tu plan? Esa es la actitud inicial. ¿Por qué la cruz de Cristo le puede dar sentido a nuestras cruces, así entendidas como lo hemos explicado? ¿Por qué? La clave está en la intención. No somos nosotros los que abrazamos la cruz, sino Él, Cristo, quien nos ha unido a su propia ofrenda. Por eso la cruz llega como un regalo. Es su intención sacerdotal la que nos cobija, nos levanta y da valor a lo que hacemos o padecemos. Sufrir fuera del plan de Dios, sufrir fuera de aquello que Dios en su amor tiene dispuesto para nosotros. No es posible. Es decir, sí es posible, pero es estéril. Entonces nosotros nos acogemos a la intención, óyeme bien, nos acogemos a la intención sacerdotal de Cristo. Eso es lo que nosotros hacemos. Nos acogemos a esa intención. ¿Cuál es el camino entonces? Está resumido en esta última frase. Contemplar, es decir, mirar con atento amor el sacrificio del Señor, que es nuestra referencia, que es nuestro camino, que es nuestro diccionario, que es nuestra certeza. Contemplar, admirar. Decía él, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Admirar. Agradecer lo que él hizo, agradecerlo. Hay que empezar por ahí. Solamente teniendo ante nuestros ojos el resplandor de la cruz de Cristo y, por decirlo de alguna manera, su extraño pero bendito perfume, que es la unción sacerdotal de Cristo. Solo teniendo ante nuestros ojos y solo teniendo en nuestro corazón el aroma de la cruz de Cristo, tendremos el olfato para reconocer nuestra propia cruz, es decir, nuestro lugar en el plan de Dios. Porque es en ese lugar, el lugar nuestro en el plan de Dios, donde aparecerá el sufrimiento, pero donde brillará también la gloria. Contemplar, admirar, agradecer. Quédate un buen rato delante de la cruz del Señor y agradece, y vuelve a agradecer. Agradece. Míralo y agradécele. Míralo con amor y agradécele. ¿Pero qué le voy a agradecer? Su intención, su ofrenda, su manera de amar al Padre y a nosotros. Fue por nosotros. Él lo dijo, capítulo 17 de San Juan, Él lo dijo. A las puertas de su pasión, Cristo dijo a su Padre Celestial, y no te pido solo por ellos, te pido por todos aquellos que gracias al testimonio de ellos, esos son los apóstoles,
por todos aquellos que gracias al testimonio de ellos llegarán a creer. Entonces, hay que agradecerle esa intención. Luego hay que compadecer, nunca mejor dicho. Compadecer es padecer con, pero nuestro compadecer empieza en el corazón. Hay que compadecer desde el corazón. Hay que entender lo que él estaba viviendo, el dolor que tenía. Hay que asomarnos a ese momento, pero así como lo hemos dicho, con admiración, con gratitud, con compasión hacia él. ¿Cuánto te ha tocado, mi Señor? ¿Cuánto te ha tocado? ¿Cuánto has vivido? Así es como se hace. Y a partir de ahí, amar, amar. Como aquella mujer que la tradición llama Verónica, como esa mujer que quería de alguna manera aliviar el dolor de él. Amar. Te admiro, te agradezco, te contemplo, te adoro, me compadezco de ti, te amo, Señor. Te amo, Señor. Nos unimos a Él. Te amo, Señor. Esa es la actitud. Así es como se hace. Y a partir del amor, entonces, ¿qué vendrá? Me presento ante ti como yo soy, con mis defectos, con mi historia de deficiencias y pecados. Por consiguiente, me presento ante ti y me presento arrepentido, me presento humilde, me presento así, me presento humilde y arrepentido. Solo tú eres Señor. La actitud tiene que ser como la de aquel salmo, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En el juicio tendrás razón. En el juicio tendrás razón. Brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Y sigue, todo ese es el Salmo 51 que he tratado de repetir aquí de memoria. Esa es nuestra actitud ante la cruz. Entonces, fíjate cómo uno sube hasta el corazón de Cristo y luego se presenta con la realidad de lo que uno es. Aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo con todo mi arrepentimiento. Aquí estoy yo con el dolor por lo que he vivido y he hecho mal. Y ahora, Señor, quiero ofrecerme a ti. Quiero ofrecerme a ti. Que el tiempo que me quede sea para ti. Decía San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Señor, te amé muy tarde, ya no quiero perder más tiempo. Ahí es donde uno empieza a descubrir su camino. Y cuando uno descubre su camino, descubre su cruz. Y cuando descubre su cruz, descubre dolor, pero dolor que es fecundo, dolor que no se queda en dolor. Entonces yo me ofrezco a ti, yo me dispongo a tu voluntad. Y porque tú tienes algo preparado para mí, yo te agradezco. Te bendigo y te agradezco, Señor. La gloria, la alabanza para ti, Señor. ¿Cuál es la raíz entonces? ¿Cuáles son las palabras claves entonces para asociar nuestra cruz a la cruz de Cristo? Primero, asomarnos a la intención sacerdotal del Señor, es decir, la ofrenda que Él hizo de sí mismo. Entrar por ahí. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, presentarse con humildad y contrición ante Él. Tercero,
estar dispuestos a recibir lo que Él quiere darnos. Y entonces nos daremos cuenta que poco a poco todo lo que vamos viviendo adquiere sentido y poco a poco todo lo que vamos viviendo queda integrado en ese gran misterio de la cruz del Señor. Así sea. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oraciones que se rezarán desde el día 27 al 33 inclusive. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicios, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor.
por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre todos los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos. Para que no te constrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique, clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Stella, salve, estrella del mar, Madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Letanía del Santo Nombre de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, candor de la luz eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, amable, ten piedad de nosotros. Jesús, admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del gran consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, amador de la castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, amador nuestro, ten piedad de nosotros.
Jesús, Dios de paz, ten piedad de nosotros. Jesús, autor de la vida, ten piedad de nosotros. Jesús, modelo de virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, celador de las almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, refugio nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, buen pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, luz verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, bondad infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, Doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, Fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, Pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, Corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tu ira, líbranos, Señor. De los lazos del demonio, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Del desprecio de tus inspiraciones, líbranos, Señor. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Señor. Por tu nacimiento, líbranos, Señor. Por tu infancia, líbranos, Señor. Por tu vida divina, líbranos, Señor. Por tus trabajos, líbranos, Señor. Por tu pasión y gloria, líbranos, Señor. Por tu cruz y desamparo, líbranos, Señor. Por tus angustias, líbranos, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Señor. Por tu resurrección, líbranos, Señor. Por tu ascensión, líbranos, Señor. Por tus gozos, líbranos, Señor. Por tu gloria, líbranos, Señor. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, perdónanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, escúchanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Montfort a Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos, para atestiguaras mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre, para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad, y en mi grandísima miseria, mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes. Me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo. Me hace falta para detener los eternos
y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza, para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. Ay, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera ser que conociera todo el mundo que si no fuera por María estaría yo condenado, si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio. María está en mí. Oh, qué tesoro, oh, qué consuelo, y de ahora en adelante, ¿no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud. Antes la muerte, Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. 1000 y 1000 veces, como San Juan Evangelista al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora. Mi Jesús querido, como vos queréis la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arráncalad. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concededme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de la vida. Oh Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que con ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oh Jesús, que vives en María. Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, para que tu vida se exprese en nuestra vida, para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas, y el ardor de tu eterna caridad. Dadnos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. Reina, Cristo en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén.